que todos ya sabemos para qué venimos a este video. Y es que una vez más acá nos reunimos para poder ver universos imposibles en donde el humano no sería capaz de sobrevivir normalmente, o bien directamente imposible. Así trayéndole a ustedes todos los universos que hemos construido hasta ahora, que son más de 20 otra vez, y en muchos de ellos sabiendo que tenemos un futuro más que precario. Pero antes de comenzar con el video, quisiera agradecerles eternamente a todas las personas que siempre me comentan los universos y me siguen recomendando. Entiendo que puedo demorar un poquito en sacar todos los videos, pero soy un ejército de uno, así es que ténganme un poquito de paciencia. Y dos, también agradecer a todas las personas que están apoyando al canal con un incentivo. En serio, estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Además que claro, que todos los que me apoyan con likes, compartidos y mucho más. En serio, muchas gracias por todo el cariño. Y bueno, ahora sí, comencemos con esta cuarta parte de universos imposibles de sobrevivir. Cera, donde el futuro de la humanidad nunca fue una esperanza, sino que verdaderamente todos estaban al borde del colapso. El planeta, en un principio, ya había sido devastado por la codicia y las guerras humanas, como siempre. Pero todo cambió cuando a las profundidades surgió la verdadera condena, la Horda Locust. En un solo día, millones mueren, familias son barridas, ciudades devoradas por monstruos que cazan a cualquiera sin piedad. Cada día cotidiano, solo el miedo constante a los horrores que pueden acechar bajo la tierra es lo que mantiene a una población en un rincón del planeta. En Gears of War, la humanidad, desgraciadamente, no solo se condenó a ella misma, sino que el impulso humano y desesperanzador empujó a que el gobierno de todos los humanos, guiados por el pánico, dispara armas orbitales tan destructivas que eliminan más civiles que enemigos. Porque en Cera, así como otros universos, la humanidad es sacrificable. Los supervivientes apenas se agrupan en refugios rodeados de ruinas, familias rotas, hambre y la certeza de que nadie volverá a ser normal nunca. El sobrevivir solo es esperar el siguiente ataque y rogar al azar no convertirse en carne para los Locust o sus mutaciones. ¿Y la vida de los soldados? Pues desgraciadamente solo es apenas una sombra, ya que son los que más se arriesgan. Y como es de esperarse, en toda la saga de Gears repite y amplifica esta desesperación, así como nos damos cuenta de que la humanidad tampoco ha cambiado. Las experimentaciones, las guerras y etcétera siguen hundiendo cada vez más a la humanidad. Cuando finalmente se cree que la pesadilla terminó, pues desgraciadamente surge una nueva. Monstruos mutantes, traiciones desde adentro, el Swarm, los Lambent y la humanidad vuelve a caer. Los héroes que luchan no lo hacen solo por gloria, sino porque ya no queda nada más. Es su estilo de vida: sufrimiento, ruina y sacrificio, así repetidamente. Literalmente, en Gears of War, la humanidad ya no sabe cómo vivir de otra manera. Y así, el apocalipsis nunca termina. Teyvat es el lugar donde la luz y las sombras se entrelazan en un baile mortal. La humanidad está atrapada en una lucha constante contra un destino que parece condenado al fracaso. Así arrancando la historia de Genshin Impact. Todo comenzó hace milenios, en una era de dioses y guerras cósmicas. Teyvat fue moldeado por los arcontes, deidades elementales que dividieron el mundo en 7 naciones, cada uno bajo su dominio. Pero claro, la paz no iba a durar tanto. En las sombras existió un reino llamado Cambria, una civilización que osó desafiar a los cielos al vivir sin la protección de los dioses. Esa rebeldía desató el cataclismo, un evento apocalíptico que arrasó con Cambria y sembró la corrupción del abismo, un vacío oscuro capaz de devorar almas y corromper la esencia de la misma vida. Desde entonces, Teyvat se convirtió en un tablero de ajedrez donde fuerzas divinas, seres inmortales y humanos comunes luchan por sobrevivir y dominar. Literalmente, la humanidad está amenazada no solo por los monstruos surgidos del abismo, sino por la misma intervención de los dioses, quienes a menudo manipulan, controlan y sacrifican a sus seguidores como piezas desechables en sus juegos de poder. Solo caminar por Mondstadt, una ciudad al borde de la destrucción tras la corrupción de un dragón antiguo, o bien adentrarte en Liyue, donde la muerte de un arconte desata caos y desconfianza. Viaja a Inazuma, bajo el yugo tiránico de Raiden Shogun, donde los humanos pierden sus dones y libertad bajo decretos implacables. En Sumeru y Fontaine, la ciencia, el conocimiento y la magia se mezclan con conspiraciones que borran memorias y
propagan esperanzas. Así, cada país, en cada rincón, la humanidad sobrevive entre ruinas, pérdidas y el constante temor de que la próxima catástrofe será la definitiva. Pero claro, como no, el jugador promedio pues no se da cuenta cómo es que la vida de un humano común está marcada por sacrificios silenciosos y una lucha interminable por respirar en un mundo que se desmorona a cada momento. Se podría decir que Genshin Impact literalmente es como una epopeya de desesperanzas donde los héroes se enfrentan a enemigos enigmáticos. Claro, ellos son los que salen victoriosos, pero la verdadera batalla es de la humanidad común que está al borde del colapso solamente por tratar de sobrevivir. Así que bueno, cuando vuelvas de nuevo a Genshin Impact, solo recuerda que no se trata solamente de magia y fantasía, sino de una humanidad que está al borde del colapso, aunque algunas veces no parece. Está ondeando su bandera de esperanza mientras el mundo alrededor arde lentamente en caos. Estás rodeado de niebla y oscuridad en un lugar que desafía la realidad misma. Lo único que puedes escuchar son gritos a lo lejos de que aparentemente algo ha pasado, siendo así que te encuentras en un universo de Dead by Daylight. El origen de todo es la entidad, una fuerza cósmica que existe fuera del tiempo y de la razón, atraída por actos de violencia, desesperación y miedo en los rincones más oscuros de distintas realidades. Cuando el sufrimiento y la maldad alcanzan su punto máximo, la entidad rasga el tejido de los mundos y secuestra víctimas y asesinos, arrojándolos a un purgatorio sin fin a partir de sus peores traumas y miedos. Y definitivamente sí, estamos al frente de una entidad lovecraftiana. Los humanos, los supervivientes, no son elegidos por sus virtudes, son arrancados de su vida común, perdiendo todo contacto con lo que alguna vez fue hogar, familia y esperanza. La humanidad en este universo se está enfrentando a una entidad tan gigantesca y poderosa que cualquier alimento, recuerdo o emoción se convierte en una energía para este monstruo indescriptible. Ya desde un principio estamos condenados, y lo peor de todo es que si te encuentras acá, estás forzado a estar una y otra vez a huir en pruebas macabras donde el sufrimiento y la muerte son una rutina. Cada acto de esperanza, arreglar un generador, ayudar a un amigo o escapar por una puerta es apenas una migaja sacrificada hacia la entidad. Lo peor de todo es que aquí hasta el consuelo de la muerte es negado. Fallar significa simplemente volver a empezar, atrapado en un ciclo de horror donde el único logro es sobrevivir para sufrir de nuevo. La entidad mantiene a los humanos en una pesadilla donde los asesinos, convertidos en monstruos por su propio dolor y corrupción, donde vemos a más de un asesino que es conocido, se expresan a través de la caza eterna, así borrando lo poco de humanidad que les queda y son peores que en sus propias sagas. Así que si caes en este universo, solamente recuerda el peor asesino que te da miedo de las series, películas, etcétera, que te está persiguiendo cada noche, con el fin de que tu terror y tu desesperación alimenten a la entidad para poder hacer algo mayor. Que por cierto, en algunas teorías se cree que la entidad es It, y no me refiero a su transformación de payaso, sino a su transformación de entidad cósmica, esta siendo que se alimenta de la esperanza y la desesperación de cada uno de los supervivientes, humanos u otros ser vivos. Lo cual da que pensar qué es lo que quiere el ente de verdad. Cuando sigue la energía, ¿qué va a pasar? Lo único que sabemos es que si un ente cósmico tiene la mira en los humanos, estos en cualquier momento van a sufrir la catástrofe. Un mundo nacido de un capricho de dioses rivales, donde la luz y la oscuridad no solo son fuerzas, sino entidades conscientes. Y todos somos apenas humanos entre ruinas y pesadillas. Así, empezando la tragedia de Remanant, el escenario de Rubí. En un principio, la humanidad fue colocada en Remanant como una apuesta de dos dioses, uno de la luz y otro de la oscuridad, dotados de libertad y magia, pero también de vulnerabilidad. Fueron condenados a luchar por la supervivencia en un mundo inundado de criaturas conocidas como Grimm, monstruos sin alas, surgidos de la negatividad y el odio, que devoran gente y sueños sin distinción. Y por suerte, la humanidad pudo sobrevivir gracias al Dust, una sustancia mágica milagrosa y, a la vez, mortal, capaz de contrariar la oscuridad por unos instantes. Pero este mismo avance trajo nuevos horrores: la guerra constante, la discriminación entre humanos y faunos, una raza también perseguida por el simple hecho de ser diferente, y una sociedad donde la desconfianza es moneda corriente. Ya saben, la humanidad siendo humanidad. Ser normal en Remanant es uno
utopía que no existe. Entre ataques de Grimm, atentados, dictaduras, traiciones y política, y hasta la amenaza persistente de la villana inmortal Salem, quien por cierto, literalmente no puede ser destruida y jura traer el final del mundo, pues la rutina no existe, hasta puede llegar a ser cruel. La historia de Ruby de por sí es un ciclo, un bucle de esperanza y ruina, donde cada vez que surge una generación de héroes es porque el colapso está en curso. Las escuelas, como Beacon, existen porque el horror es tan habitual que los jóvenes deben entrenarse para resistirlo. La caída de instituciones, las muertes, las pérdidas irreparables, todo es parte del paisaje humano. Y el miedo no es solo a los Grimm o Salem, es a la soledad, al olvido, a que la próxima calamidad borre por completo la frágil huella de la humanidad. Así que un civil puede verdaderamente vivir en este universo, pues es muy difícil, ya que solo con salir de la ciudad literalmente puedes morir. Y para muchos, crecer es aprender a perderlo todo, a vivir cerca del desastre y aceptar que ningún héroe puede salvarlos para siempre. Y mientras los grandes enemigos se alimentan de las emociones negativas, cada tragedia no hace más que aumentar su fuerza, dando por hecho y dado por la naturaleza humana de por sí, la negatividad no va a parar, cayendo al final bajo el peso de sus propias sombras. Gigantescos anillos flotan sobre planetas desolados, naves en ruinas recorren el vacío y, abajo, la humanidad apenas resiste. Así comienza el verdadero terror en Halo. Pero, como empezó todo, millones de años antes, los precursores, entidades prácticamente divinas, escogen a los Forerunners como los herederos del manto. Pero estos, al ser soberbios, deciden heredarlo a la otra civilización, a los humanos ancestrales. Los Forerunners, ante esto, pues contraatacan y tratan de exterminar a todos los precursores. La esencia de esta especie extinta muta y se vuelve en los temidos Flood. Desgraciadamente, esta especie empezó contra los humanos. En un movimiento desesperado, la humanidad extermina a Floods, pero también a Forerunners, los cuales no sabían que había una invasión Flood, así que pensaron que los humanos los estaban atacando y se estaban rebelando. Y aquí es cuando cometen la mayor tontería de toda la serie: aniquilan a los humanos, forzando a la especie a una regresión brutal, despojándolos de su tecnología y enviándolos a la prehistoria. Después, cuando los Forerunners intentan rectificar su error, sabiendo que los Flood están detrás de todo, preparan la galaxia para sobrevivir una vez más al apocalipsis del Flood, construyendo así los Halo, los portales y el arca, para responder a los humanos, quienes solo mucho tiempo después descubrirán su herencia, sin saber nunca que fueron príncipes lanzados a la miseria por culpa de un juicio equivocado. Esto es una ironía bastante sangrienta. Y claro, aquí no acaba la pesadilla, ya que esto no solamente queda en los Halo, y tampoco en la invasión de los Flood, ya que más adelante en la historia, desde el renacer del Flood, existe una guerra contra los alienígenas Covenant, los cuales desgraciadamente estaban aniquilando a toda la humanidad, descubriendo así la tecnología de los Forerunners y tratar de usarla para una supuesta ascensión. Estaban loquitos, ya que los Halo destruían toda materia orgánica para que los Flood se queden sin comida. Pero gracias a una alianza momentánea de los Flood, los Covenant y los humanos, pues pararon esta locura. Sin embargo, en ese mismo momento, los Flood los traicionan y tratan de tener todo el poder. Sin embargo, gracias a Master Chief con sus aliados, salieron victoriosos. ¿Y acá acaba? Pues no, para nada. Después de años, en una equivocación garrafal de Master Chief, libera a un Forerunner impresionado por miles de años, que odia completamente a la humanidad, aliándose con los Covenant, que quieren eliminar a la humanidad, siendo por fin que después de unas alianzas también le paran los pies a coste de la vida de Cortana para proteger a Master Chief. Bueno, no, Cortana, por las aves del destino, se fusionó con toda la tecnología Forerunner, pero cambiando su mentalidad radicalmente, y se vuelve dictatorial, así usando toda la tecnología para castigar a las especies que no hagan la paz, y eso incluye a la humanidad. Y para colmo, hay un enemigo nuevo, el cual se hace llamar el Heraldo, que quiere liberar a una raza peligrosa, más peligrosa que los Flood, llamado los Eternos. Felizmente, Cortana se da cuenta que está mal y salva a Master Chief y a su propia copia, así también salvando a la humanidad y el resto de los alienígenas. También Master Chief derrotando al Heraldo y dando paz, pues no, ya que a las finales completa su cometido y libera a los Eternos, dando por hecho de que en el universo de Halo siempre va a haber alguien que quiere esa tecnología y la usará muy malamente, además de que seguro aparecerá otro heredero que no sea la humanidad. Eso sí, con tanto desastre y con tanta pérdida, yo lo único que me pregunto es cómo rayos los humanos siguen vivos en Halo. Aparentemente nos expandimos y nos reproducimos más rápido que cucarachas.
La tragedia de Beyond Citadel comienza mucho antes de que el primer disparo retumbe en la desolación. La humanidad devoró la tierra hasta volverla inhóspita, intoxicando océanos y exterminando la fauna. El primer fin del mundo es tan cotidiano como brutal. Billones de personas hacinadas bajo ley marcial, gobiernos reducidos al puño del miedo, una civilización tan avanzada y quebrada que solo la ruina une a sus pueblos. Pero el verdadero giro de tuerca, ese que la gran mayoría prefiere ignorar, aparece cuando las entrañas del planeta escupen su último mensaje: ángeles. Estos no llegaron huyendo ni tampoco descendiendo del cielo en plan de salvación. Vinieron desde abajo para tomar las riendas de lo que queda de la especie humana. Clan y casta se diluyeron en la nueva fe, el culto a los ángeles y a una ONU revivida, elevada a instituciones religiosas y militares, con las ciudades convertidas en iglesias de acero y metrallas. Los ángeles construyen naves, los Angel Ships, fundiéndose con máquinas, implantándose cibernética para pecar y combatir en nombre del hombre. Todo suena esperanza, hasta que la purificación hace erupción. Surgen 11 ciudades, ruinas de naves apostadas sobre un planeta roto, y entre todas, una destaca: la Ciudadela. A partir de aquí, la normalidad ya no existe. Todo es una distopía religiosa. Cada ciudad es un reino de ángeles mutilados y humanos obsesionados por modificar su carne para acercarse a la perfección divina. Lo macabro es que la humanidad decide entrometerse con las fuerzas que ni los ángeles comprenden y construyen un dios durmiente. La herejía da resultado. Los demonios se retiran, pero el dios contamina mentes y máquinas, volviendo a los cibernéticos en apóstoles de mentes de una conciencia colectiva hostil. Todo aquel que no se haya implantado es ahora enemigo de la humanidad misma. Los ángeles caen uno tras otro. Las naves sagradas se desintegran. Cuando el último refugio humano decide detonar su propio núcleo antes de rendirse, el mapa queda sellado. Así, iniciando la nueva era de horror. La población es reducida a un poco más de un puñado. Como otra vez no hay un dios, ejércitos demoníacos arrancan a los pocos humanos sobrevivientes en una sola dogma: todos son pecadores y nadie merece la absolución. La llamada hordas milenarias arrasan con la humanidad, lideradas por los 7 trompeteros, demonios con nombres de virtudes pero intenciones de cataclismo. Las armas más poderosas de la humanidad no valen para nada. Las 11 ciudades convertidas en fortalezas de mentes, regidas por ángeles reconstruidos y proyectos de dioses fracasados. La reconstrucción se torna imposible, ya que cada avance tecnológico conduce irremediablemente a una nueva forma de sufrimiento colectivo o a otro experimento fallido. Desgraciadamente, todo esto los conduce más cerca a una extinción. Lo que muy pocos notan es cómo, durante todo este proceso, la esperanza y la locura bailan en simbiosis enfermizas. La guerra continúa porque el miedo y el juicio nunca terminan. O bien los humanos temen a los ángeles, o son convertidos a la fuerza. Todo ciclo se repite, solo cambian los nombres de los mártires y los verdugos. Al fin de todo, no es ni una victoria ni resignación. El planeta está completamente roto. El verdadero terror de Beyond Citadel no es lo que ves, sino la certeza de que ninguna acción, por heroica o miserable que sea, romperá jamás el ciclo de desastre. Descubres un mundo donde la historia y el horror se funden en una pesadilla, donde la humanidad soporta con las justas, y me estoy refiriendo al universo de Guts and Black Powder de Roblox. Todo inicia a principios del siglo XIX, en el medio del caos provocado por las invasiones napoleónicas. Mucho antes de que alguien sospechara lo que iba a ocurrir, en algún rincón helado de Rusia se libera una plaga, una enfermedad que convierte a los humanos en seres hambrientos de carne viva. Las teorías en el lore del juego pues sugieren que este brote pudo originarse a partir de rituales oscuros, una señal de que cuando la humanidad juega con lo prohibido, pues el precio a pagar siempre es con sangre. En poco tiempo, la plaga no distingue fronteras ni bandos. Franceses, ingleses, rusos, daneses, todos son víctimas y todos están condenados. Solo imagina la desesperación. Un navío británico, el HMS Andante, transporta sin saberlo a infectados que escapan del hielo y encallan en la isla de Bardoya durante una tormenta. Lo que sigue es un desastre absoluto. Más de una decena de valientes desembarcan a investigar y solo 4 regresan, apenas cuerdos, relatando escenas de locura caníbal y horrores imposibles de describir. Así, los civiles y soldados comunes atrapados son devorados o convertidos, nadie quedando a salvo en este universo. Y sin la tecnología humana actual, pues es mucho más difícil. Las historias que suceden en mapas, desde aldeas alemanas sitiadas por el pánico, fortalezas bajo asedio, hasta ciudades enteras evacuadas solamente para convertirse en tumbas. Cuando no son los infectados quienes acechan en la nieve, son los propios humanos, los más desesperados, capaces de cualquier cosa para sobrevivir una noche más. Y claro, a veces el enemigo no tiene rostro. El frío, el hambre y la traición están constantemente allí, ya que la paranoia es muchísima más. Recuerden que la comunicación era muy limitada. Desgraciadamente, en el universo de Guts and Black Powder no hay héroes ni villanos, solo peones de la plaga luchando en una guerra que nunca pidieron, y posiblemente en una guerra en donde la humanidad pierda por completo.
En el ocaso de la Era Dorada, cuando la humanidad parecía invulnerable, un virus profano emergió de las sombras, el Punishing Virus. Su esencia era una maldición codificada, diseñada para devorar vida, infectar las máquinas y consumir la esperanza de toda forma de existencia. Al principio, nadie sabía qué era, pero su furia inició una limpieza brutal. Ciudades enteras caían y el apocalipsis de metal y carne empezaba y marcaba el fin de la civilización. La élite se refugió en la Estación Espacial Babilonia, un arca frágil en el vacío, mientras abajo los sobrevivientes eran cazados por máquinas corrompidas que no reconocían a la humanidad. En esta pesadilla se desarrollaron los Constructs, humanos transformados en híbridos mecánicos, estos guerreros que ejemplifican bien lo que significa Punishing Grey Raven, ya que estos guerreros eran sujetos a procedimientos de mutilación no solamente de cuerpo, sino de la memoria, abandonando toda normalidad para luchar, sin certeza de ganar, ni siquiera el derecho de ser recordado. Pero la corrupción es una sombra insaciable, como siempre sabemos. Entre los constructos surgieron los Ascendants, aquellos que resistieron la infección, pero fueron consumidos por la ambición y el dolor. Luna es un perfecto ejemplo de todo esto. Una niña transformada en arma y luego víctima. Esta pudo encarnar el desgaste psicológico y físico, la traición y la inexorable pérdida de la identidad. Su historia es un testamento de la crueldad de este universo, ya que desgastaron completamente su alma, así poniéndose contra la humanidad y apoyando a su erradicación en un principio. Pero claro, como no, esto no iba a terminar ahí. Existía la expansión del Red Tide, un manto visceroso que infecta y devora absolutamente todo, representando el perpetuo avance que borró casi toda esperanza en la superficie, así siendo que los guardianes de Babilonia tratando de controlar todo lo que queda en una lucha completamente desigual que al final simplemente terminan arrinconados, ya que en el horizonte aún quedaban sombras aún mucho más grandes, anomalías temporales, inteligencias artificiales despiertas y hasta una diosa que puede escribir absolutamente todo lo que pasa, así desencadenando en mucha desesperación y resistencia. Sin embargo, a pesar de la ciencia, del coraje y de la voluntad indómina, el futuro es siniestro. La humanidad no solamente cae al principio, cae diferentes veces en un bucle temporal en donde se sabe que el Punishing puede infectar el espacio y el tiempo, dando por entendido que la humanidad posiblemente nunca encuentre un final feliz y este universo se expanda hasta el infinito. En el confín de la galaxia, la humanidad avanzó bajo el estandarte de la Supertierra, una democracia gestionada donde la libertad es eslogan y la propaganda oxígeno. De este mundo nace la legendaria fuerza de élite conocida como los Helldivers, soldados lanzados desde la órbita con un solo propósito: asegurar la Supertierra de la especie y extender la democracia mediante fuego y estratagemas. Sin embargo, el universo de Helldivers está plagado más de bajas y dictaduras que cualquier otra cosa. Todo arranca con la Primera Guerra Galáctica. La Supertierra combate simultáneamente en tres frentes: los insectos termínidos, cyborgs y la misteriosa raza de los Iluminados. Con los Helldivers deben erradicar estas amenazas, recuperar tecnología y conquistar planetas tras planetas en campañas brutales de exterminio y sabotaje. El conflicto es total: planetas convertidos en trincheras, misiones suicidas y victorias que se celebran al borde del colapso de la civilización. Dentro de la Supertierra se respira un aire de democracia militarizada en donde el pensar diferentemente puede ser una traición absoluta, además de que el adoctrinamiento es brutal. El desenlace de la Primera Guerra no trae paz duradera. La humanidad puede expandir su dominio gracias a la tecnología de viajes superlumínicos, esto robado de los Iluminados y el valioso E-710, un recurso extraído de las entrañas de los termínidos. Así pues, siendo que la humanidad crea granjas industriales de insectos en mundos colonizados. Sin embargo, décadas después la contención falla y los termínidos escapan, dando pie a un borde apocalíptico de bichos evolucionados que devoran colonias enteras, iniciando así la Segunda Guerra Galáctica. Mientras la humanidad batalla por frenar la plaga, una nueva amenaza emerge: los autómatas, máquinas creadas por los extintos cyborgs que ahora buscan vengar a sus creadores y erradicar lo que consideran corrupción humana. Al mismo tiempo, los Iluminados resurgen desde un agujero de gusano tras la destrucción de Meridia, lanzando una invasión devastadora justo cuando la Supertierra se tambalea, así siendo que en el segundo juego todo se escribe entre trincheras alienígenas, ciudades devastadas y el eco constante de órdenes propagandísticas. Es una carnicería moderna donde los propios Helldivers se ven forzados a actos heroicos, sacrificios masivos y a veces incluso cuestionar el precio de ser verdaderos defensores de la libertad. Obviamente, toda la saga te pone enfrente que la supervivencia humana es tan frágil como la moralidad de sus líderes, así siendo que la comunidad misma es la que escribe el universo de Helldivers, en donde el futuro se ve bastante difuso. Hace pocos meses, la Supertierra fue un escenario de la invasión más brutal registrada. Los Iluminados lanzaron un ataque directo al corazón de la democracia. El asalto fue tan devastador que hasta el superpresidente cayó. Las propias comunidades tomaron el mando y trataron
trataron de repeler la brutal conquista. Solo con 2 superciudades en pie lograron repeler la amenaza con las justas. Sin embargo, en últimos momentos, las 3 facciones, con nuevas armas y mutaciones, están más cerca de la supertierra que nunca antes visto. Pero con la introducción de muchos más cadetes, posiblemente esto se puede revertir. Aunque, viendo el mapa así, parece que las ilusiones humanas se pueden esfumar en 3 segundos. Esperando siempre un rayo de esperanza al final. Hace generaciones, Solaris era un mundo prometedor, pero el desastre conocido como el Lamento lo transformó en un escenario de ruinas, aniquilando civilizaciones y generando las aberraciones llamadas disonancias. La humanidad sobrevivió solo gracias al surgimiento de los primeros resonadores, seres con habilidades únicas capaces de desafiar el misterio devorador del Lamento. Ante la extinción, surgió el Modulador, capaz de manipular el tiempo con ayuda de la Guardacostas, quien controla el espacio, y la máquina Tetis, entes que fundaron la Costa Negra, núcleo de una cruzada para revertir el desastre y rescatar la esperanza. Sin embargo, ciclo tras ciclo, la humanidad tropezó con la derrota. Los intentos constantes por cambiar el pasado solo trajeron nuevas formas de sufrimiento y pérdida, así siendo que en la era moderna, el errante, naciente de todo esto y de un reinicio fresco, despierta tras largo letargo, sin memoria ni rumbo, pero guiado por ecos de su antiguo poder. Su viaje inicia en Jinzhou, donde las ciudades se han reconstruido entre amenazas del lamento y la desesperanza. Al errante se le une una red de aliados, líderes de resistencia, científicos, la guardacostas e incluso la enigmática aberración Abby, mientras descubre que es una pieza clave para romper el ciclo eterno del desastre. Con cada victoria, el pasado revela nuevos horrores, experimentos prohibidos, conspiraciones entre facciones y la naturaleza oscura de los Trenodianos, entidades capaces de corromper el alma humana. El errante presencia guerras temporales, sacrificios como el de Jinchi para salvar el monte Firmamento, y aprende que incluso la identidad propia puede fragmentarse para resistir la corrupción. La saga da un giro en Rinachida, donde la ciudad de Raguna es azotada por la marea oscura, la corrupción espiritual del Leviatán y la manipulación religiosa de la Orden Abismal. Allí, el errante se enfrenta a la verdad detrás de las leyendas. La sacra doncella, Flor de Lis, creada y usada por el Leviatán como batería de fe corrupta, debe sacrificarse para sellar al enemigo y romper el ciclo de opresión. El errante, ahora laureado tras el carnaval y poseedor de la espada del Imperator, decide no repetir la tragedia y ayuda a Kertatia, la nueva doncella, a recuperar su propia voluntad, sellando la corrupción y permitiendo el inicio de una nueva era de libertad, aunque con heridas y dudas sin resolver. Actualmente, la verdad de los centinelas, la corrupción del poder religioso y el sacrificio de tantos años comienzan a difundirse. Solaris ha ganado una oportunidad, pero el lamento aún acecha, y los nuevos enemigos crecerán de las sombras de la fe y la memoria. El viaje continúa, pues el destino de mundos, sueños y legados aún está por decidirse. Prepárate para conocer la mayor carnicería urbana disfrazada de civilización en la ciudad. Porque aquí, literalmente, sobrevivir es la vida cotidiana y ni tener todo el dinero del mundo te salva. En este hormiguero distópico existen 7.000 millones de pobres diablos, repartidos entre 26 distritos que parecen diseñados por el peor psicópata de la literatura. Cada distrito es un experimento sociológico retorcido. Canibalismo gourmet en el 23, apuestas que evaporan tu alma en el 10 y una economía tan perversa que hasta los dioses de Wall Street escupirían el mate de asco. Las alas, las grandes corporaciones mandan sobre todo y todos. No hay alcaldes ni valientes. Existen compañías que venden desde el tiempo y la memoria hasta la carne regenerada, al mejor estilo de la K-Corporation. Cada ala tiene una singularidad, una tecnología grotesca que moldea su distrito, desde trenes que parten la mente hasta laboratorios que fabrican monstruos a partir de desesperación. El gobierno, la cabeza, es una sombra omnipresente capaz de borrarte de la existencia si osas perturbar su status quo. ¿Quieres rebelarte? Que vengan los árbitros y te conviertan en un rumor. No importa a qué tribu urbana pertenezcas. Las plumas, estos privilegiados de los nidos, viven temidos caer de los callejones donde el crimen y la brutalidad son regla y no excepciones. Los sindicatos criminales, los fixers y sus asociaciones mantienen el ciclo de sangre, despilfarro y venganza. Mientras los verdaderos monstruos, las distorsiones, cazan a quienes ya han perdido todo. Y sí, no te comenté, en la calle de los pobres y a las afueras de toda esta distopía existen monstruos que no tienen
nada de piedad contra la humanidad. Monstruos que en un principio lo veía la Lobotomy Corporation en un intento de redimir a la humanidad forzándola a soportar horrores para conseguir luz. Pero por detrás querían despertar la empatía y la luz dentro de los humanos. Esto irradiado con una luz literalmente por 7 días. Sin embargo, la encargada de todo, una inteligencia artificial llamada Ángela, fue saboteada y dejada de lado después de probar 1.000.000 de posibilidades dentro de las instalaciones para que todo salga bien. La proyección de la luz que se iba a dar 7 días se recortó a 3 y Ángela se llevó todas las investigaciones y lo que había avanzado para su propio fin, dejando a la ciudad en oscuridad. Lo que siguió fue incluso peor. Ahora, un simple pico de desesperación puede transformarte en una pesadilla viviente. Y si tienes suerte, o mala suerte, te puedes volver un usuario EGO, un superhumano condenado a servir como perro de guerra o trofeo narcisista del sistema. Ángela, la IA torturada del primer juego, luego abrió Library of Ruina. Allí, la biblioteca se volvió la nueva trampa mortal donde los sueños y pecados de la ciudad son devorados y reciclados en libros. Limbus Company remata el circo, un grupo de pecadores surcando las ruinas de toda esta falla civilizatoria, buscando redención o, con más frecuencia, un pretexto para no pegarse un tiro ese día. Dicho esto, vivir aquí no es difícil, es absurdo. Un sistema edificado para exprimir hasta la última gota de utilidad o sufrimiento de cualquier insecto bípeda que haya tenido la mala suerte de nacer en este vertedero es sufrimiento hasta tus últimos días. La historia de Hollow Knight no solamente es un laberinto tortuoso en donde pues se cuentan historias de bichos y mazmorras, sino un universo decadente donde todo ser vivo está en peligro. Todo arrancó con una criatura todopoderosa llamada Destello, un dios antiguo que había dado vida a la tribu de las polillas, pero esta luz aparentemente hermosa se convirtió en una maldición. El Destello invadió los sueños y mentes de los habitantes de Hallownest, un reino subterráneo vasto y complejo, así desatando una infección que corrompía y volvía locos a sus habitantes. De todo esto, obviamente alguien se le iba a oponer para parar esta infección, y estos eran los Wyrm, seres poderosos que podían con toda esta infección. Sin embargo, de la nada desaparecieron, pero todo era una estrategia para que naciera el Rey Pálido, un ser superior que intentó construir un reino eterno. Sin embargo, se vio en serios problemas, porque la infección procedente de la luz era imparable. Aún así, había reclutado a medio mundo, así que para contenerla decidió crear seres llamados Vessels, vacíos sin voluntad ni alma, hechos de un poder oscuro llamado el vacío, que no podían ser afectados por la infección ni soñar, ya que el Destello solo podía atacar a través de los sueños. De todos esos Vessels, escogió uno, el Hollow Knight. Todo esto para atrapar al Destello dentro de él y sellarla en un templo. Pero como nada es perfecto, este recipiente terminó siendo imperfecto, y la infección comenzó a filtrarse otra vez. Aquí es donde todo comenzó a pudrirse. Literalmente, la desesperación del Rey Pálido los llevaron a pedir ayuda a los 3 soñadores, poderosos guardianes que entrarían en un letargo eterno para mantener sellado ese mal que amenazaba con destruirlo absolutamente todo. Sin embargo, la amenaza no desapareció y la corrupción siguió propagándose como una plaga imparable, causando el derrumbe del reino y la desaparición del propio rey y su corte. Toda civilización estaba condenada a vivir en este ciclo de destrucción y sueño pesadillesco. Aquí es donde entra el protagonista Knight. Es alguien así como un recipiente descartado más, un Vessel fallido que escapó del olvido, el elegido para regresar a este mundo en ruinas, enfrentarse a esas fuerzas viles, rastrear fragmentos de poder y finalmente confrontar el legado del Destello y el Hollow Knight. Mientras se enfrenta a una realidad donde la vida es decayente, se describe el infierno donde cada criatura está atrapada y luchando contra una locura y una infección o su propio destino. En todo el universo, desde la caída de Hallownest hasta el regreso del Knight, queda claro que todo ser vivo está condenado a luchar contra un ciclo interminable de luz y oscuridad, dos poderes que son desequilibrio. Todo está en ese precipicio, donde no importa qué tan fuerte seas, la desesperación y la fatalidad acechan, y la vida se vuelve tediosa, tratando de conservar los pocos pensamientos firmes que tienes y alejar horrores indescriptibles, a menos de que el Knight, gracias a su sacrificio, pues termine con toda esta locura. Sin embargo, más allá de estos territorios, se da a entender de que hay un mundo completamente hostil y que así posiblemente nadie pueda descansar en este universo. Todo comenzó como un murmullo apenas perceptible, algo que raptaba bajo los cimientos de la lógica y la realidad, estallando por fin con el destino torcido de Jess Faden al traspasar las puertas de la Agencia Federal de Control, un organismo de censura gubernamental tan clandestino y chiflado que incluso los expedientes X parecerían una tarde de picnic, ya que acá absolutamente nada tiene sentido ni piedad. En el corazón de todo esto, la Casa Inmemorial, un edificio vivo y miserable que muta a su antojo, un laberinto que devora a los desdichados. Este lugar es la prisión donde se
que encarcelan los objetos llamados objetos de poder, artilugios insignificantes para el ojo civil, pero capaces de romper las leyes del cosmos como la arrogancia de un dios adolescente. En el universo del control conocemos a Jess, alguien marcada desde la infancia por esas fuerzas ocultas, buscando redención, poder o respuestas, pero obteniendo más y más preguntas y terror. A su paso, la institución que debería proteger supuestamente a la humanidad se retuerce en caos. Una invasión paranormal conocida como el Hiss se propaga como un virus de puro odio, corrompiendo, poseyendo y reescribiendo la mente de los empleados, así transformándolos en marionetas de una conciencia extraña que ni siquiera se puede pronunciar sin sentir escalofríos. Este desastre se desata por la culpa de la ambición estúpida y los pecados del pasado. El ex director Trench, al interactuar con el proyecto de diapositivas, una puerta literal a universos alternos, permitió que el Hiss cruzara al nuestro, así manteniendo a la humanidad al filo del colapso, dependiendo del equilibrio precario de rituales absurdos, ciencia torcida y una fuerza alienígena benigna llamada Polaris, que apenas contiene el desastre total. Jess, ahora directora de facto, se ve obligada a asumir el mando y sofocar el riesgo, pero la guerra contra la Hiss queda lejos de resolverse. Múltiples dimensiones buscan colarse y cada día es pulso con la aniquilación silenciosa, pero esto no queda para nada allí, ya que Control no es un islote aislado de locura, sino parte de un universo muy vasto y desesperanzador, ya que todo esto también integra en las historias de Alan Wake, en donde la desaparición de un escritor desencadena horrores narrativos que son investigados, y esto por la propia Agencia Federal de Control, cruzando caminos, teorías y pesadillas en carne viva. Las expansiones AWE y la Fundación profundizan aún más en el abismo. Lo que creíamos que era contenido está a punto de romperse. Si alguien pensaba que había esperanza o que la humanidad podía vivir normal, pues acá créeme que no es nada cierto. Que lo que se saque de la cabeza, este universo muestra que la ignorancia es un privilegio tan frágil que puede volar en pedazos de un segundo a otro. Vivir como un Terran en StarCraft se define en una frase: la humanidad siendo la humanidad. La cosa comienza con una expulsión vergonzosa. La Tierra, saturada de problemas, embarca prisioneros disidentes y elementos indeseables en una nave de criosueños sin rumbo fijo. Un error cósmico los arrastra al sector Koprulu, donde despiertan como desecho humano en mundos como Tarsonis, Coral, Umoja y Moria, condenados a levantar civilizaciones desde cero. Los primeros colonos desmantelan sus propias naves para hacerse refugios. Sin embargo, aprenden algo: uno, que nadie los vendrá a rescatar, y dos, que el instinto humano de mandarse al diablo mutuamente funciona igual para cualquier galaxia. Surge la Confederación Terran, poderosa pero corrupta, que controla colonias a base de miedo. Los civiles trabajan en minas de Vaspeno, fábricas de armamentos y granjas hidropónicas bajo turnos agotadores, mientras los marines son reclutados principalmente de prisiones, porque nadie más quiere ser carne de cañón voluntariamente, obviamente. Pero con toda esta corrupción es cuando Coral se revela, y también es cuando la Confederación responde con lo más estúpido que ha hecho, lanzando bombas nucleares que borraron ciudades enteras, así dejando más de 50 millones de cadáveres como recordatorio de que el poder humano puede ser tan despiadado como cualquier alienígena. Pero vaya que todo se pone peor a partir de acá. Aquí es donde aparecen los verdaderos monstruos. Primero, los protos, una raza alienígena milenaria con tecnológica psiónica avanzada y complejo de superioridad galáctica, que esteriliza Chausara para contener una amenaza mayor, incinerando todo sin distinguir entre culpable e inocente. ¿Y a quién trataba de esterilizar? Pues a otra raza alienígena, los Zergs, una plaga viviente de criaturas antrópodas controladas por una mente suprema, obsesionadas con asimilar material genético y convertir planetas enteros en colmenas palpitantes donde los habitantes pierden voluntad y humanidad. Y claro, para los mismos Terran, encontrar estas razas es como descubrir que el universo tiene dos formas diferentes de matarte: con fuego purificador o con pesadillas biológicas. Pero como dije, la humanidad es la humanidad. Arturus Mengs, cabeza de la revolución Coral, promete libertad, pero atrae a los Zergs a Tarsonis con emisores psiónicos, entregando 8 millones de civiles a la infestación por puro oportunismo político. Los ciudadanos comunes huyen entre sirenas y polvos, mientras sus propios líderes los sacrifican como peones. Y sucede lo peor de todos los juegos: Sarah Kerrigan, una fantasma con poderes psiónicos, es abandonada y capturada por
por los Zergs, así renaciendo como la reina de espadas, un híbrido humano-Zerg con memoria intacta y sed de venganza. La humanidad se creó a su propio némesis. La vida diaria Terran se vuelve en una ruleta rusa permanente, e incluso entre las guerras los Terran no aprenden. Kerrigan manipula a todos, provocando más conflicto mientras las colonias sangran en guerras que los civiles no pidieron ni entienden. Los hospitales colapsan, las ciudades se vacían y nadie parece importarle que millones mueran con tal de que el próximo tirano tenga mejor uniforme que el anterior. Y para rematar, en el StarCraft 2, Amon, un dios alienígena corrompido de la raza creadora Xel'Naga, intenta borrar toda la vida del universo. Así que es imposible vivir normal, no del todo, pero en una existencia frágil donde trabajas entre alarmas, evacúas cuando cambian los vientos y rezas para que el próximo reclutamiento no incluya tu nombre, pues no sé. Los Terran sobreviven porque son demasiado tercos para morir callados, pero cada día es un hoy no me toca, en un universo que parece diseñado específicamente para recordarles que son completamente prescindibles. ¿Imaginas un universo donde los héroes realmente son villanos y rigen en toda la ciudad con caos y es la misma podrida vida todos los días? Pues esto existe y es literalmente la Tierra 3 de DC. Todo comenzó en 1964, cuando Garnet Fox decidió aplastar completamente nuestras expectativas y crear un mundo donde Superman es un psicópata genocida llamado Ultraman, donde Batman es un estratega despiadado conocido como Owlman y donde Wonder Woman se convirtió en Superwoman, una manipuladora que usa, ya tú sabes, y la violencia como herramientas de poder. Pero aquí viene lo retorcido. En este mundo, ser criminal es tan normal como respirar. La población vive aterrorizada bajo el dominio del Sindicato del Crimen de América. Mientras nosotros tenemos policías que protegen, ellos tienen fuerzas del orden que colaboran con los criminales. La única esperanza, y esto es casi cómico la verdad si no fuera tan desesperante, es Lex Luthor, quien se convirtió en el único héroe auténtico de este universo retorcido. Durante Crisis en Tierras Infinitas, la cosa se puso tan fregada que el Antimonitor literalmente borró Tierra 3 del mapa. El único sobreviviente fue Alexander Luthor Jr., hijo de Lex, quien escapó para ayudar a los héroes de otros universos. Pero obviamente DC no podía dejar morir semejante mina de oro de horror, así que resucitaron el concepto. En el New 52 el terror escaló exponencialmente. El sindicato no solo dominaba su mundo, sino que huyeron como cobardes cuando apareció una entidad misteriosa que los tenía orinados de miedo. Esta entidad resultó ser nuevamente Antimonitor, quien había convertido su realidad en un matadero. Lo gracioso y lo obvio es que durante Maldad Eterna y la Tierra de la Trinidad descubrimos que toda la maldad del universo DC tiene su origen en Tierra 3. Ya imaginan en el infierno que se encuentran los humanos. La caja de Pandora, ese artefacto maldito que desató el caos por siglos, era en realidad un dispositivo de comunicación entre Tierra 3 y Tierra Prime. Ultraman y su pandilla la habían estado usando para contaminar otros universos con su perversión. Si te estás preguntando si en verdad la humanidad está en peligro, pues obviamente es un rotundo sí. En la Tierra 3 la humanidad nunca ha estado segura. Es un mundo donde la esperanza se entierra cada mañana y se desentierra cada noche solo para ser torturada. Incluso ahora, bajo Perpetua y nuevas reencarnaciones, el ciclo continúa. Destrucción, renacimiento, más destrucción. Tierra 3 es el infierno de DC. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Es que en el fondo sabemos que esa línea entre héroe y villano es más delgada de lo que queremos admitir. Es más, en nuestra Tierra posiblemente sea así si es que alguien tiene poderes. La humanidad siempre ha tenido esta maldita costumbre de meterse donde no debe. Y en el universo de Quake esto nos costó absolutamente todo. Los científicos, esos genios que nunca aprenden de las películas de terror, decidieron jugar con la teletransportación y crearon los Split Gates, portales que conectaban a dimensiones. Lo que no esperaban era que del otro lado había algo esperándolos, algo que llevaba el nombre código de Quake. Esta entidad Lovecraftiana no era precisamente amigable. Usó nuestros propios portales para enviar escuadrones de muerte directamente a nuestras bases. Mientras la muerte ardía bajo esta invasión sobrenatural, un marín conocido como Ranger se convirtió en nuestra única esperanza, adentrándose en dimensiones góticas llenas de demonios y criaturas que parecen salidas de pesadillas de Lovecraft. Pero aquí viene lo retorcido. Esta invasión no solo era
para exterminarnos, sino para probar nuestras capacidades militares. Literalmente, éramos conejillos de indias en un experimento cósmico. Y esto no queda allí. Décadas después, en el 2065, cuando creíamos que las cosas no podían empeorar, llegaron los Strong. Esta raza cyborg no vino por nuestros recursos como cualquier invasor sensato haría. Vinieron por nosotros. Su proceso de estrogificación es algo que te hará agradecer una muerte rápida, ya que te capturan, te conectan a sus máquinas, que por cierto te desmiembran completamente, y esto sin anestesia, y te convierten en uno de ellos, así manteniendo tu conciencia pero perdiendo tu libre albedrío. Obviamente la humanidad no se quedó de brazos cruzados. Lanzamos operaciones contra Strogos, pero perdiendo millones en el proceso. Cada prisionero que tomaban alimentaba más su maquinaria de guerra. El punto de quiebre llegó cuando Matthew Kane, un marín capturado, fue estrogificado, pero mantuvo su humanidad. Esto le permitió infiltrarse en su sistema y destruir el Nexus, la mente colmena que controlaba a todos los Strog, y pues salvándonos de nuevo. Sin embargo, la pregunta interesante es, ¿la humanidad realmente está en peligro? Solo con decirte que en este universo la humanidad aparentemente parece el peligro. Si te lo pones a pensar dos veces, sobrevivimos a entidades cósmicas, a una raza cyborg milenaria, y lo hicimos de la manera más brutal posible y frontal posible. Eso sí, no hay una vida normal si te lo estás preguntando. O luchas o te conviertes en combustible para la siguiente amenaza que decida que la Tierra se ve apetecible. Así que la saga de Quake nos enseña algo muy fundamental. Cuando abres una puerta al infierno, más vale que tengas las agallas para cruzarla y cerrarla desde el otro lado y bueno, sacrificarte. Porque en este cosmos, la supervivencia no es para los débiles de corazón. El universo donde dependemos completamente de una familia, en donde si alguno de los hijos cae en batalla, posiblemente todo el universo esté esclavizado. Con esto refiriéndome al universo de Castlevania. Todo comenzó en 1094 con Leon Belmont, un cruzado que renunció a su título nobiliario cuando su prometida Sarah fue secuestrada por Walter Bernhardt, un vampiro que convertía el asesinato en entretenimiento. Leon recibió de un alquimista un látigo encantado que marcaría el destino de su linaje. Y desgraciadamente condenó a los Belmont a ser los únicos guardianes entre la humanidad y la aniquilación. Pero aquí viene lo perverso del asunto. Walter no era más que una marioneta de Matthias Kronqvist, el mejor amigo de Leona, quien se transformaría en el mismísimo Drácula por pura sed de venganza contra Dios. Desde ese momento, la humanidad quedó atrapada en un ciclo infernal. Drácula resurge cada 100 años como si fuera un despertador del apocalipsis, y cuando no es él directamente, sus seguidores pueden revivirlo antes mediante rituales de misa negra que requieren sacrificios humanos. Christopher Belmont enfrentó esta pesadilla en 1576, solo para descubrir 15 años después de que Drácula había secuestrado y lavado el cerebro a su propio hijo. Desgraciadamente, el patrón se repite generación tras generación. Simon Belmont en 1991 no solo tuvo que derrotar a Drácula, sino que quedó maldito y tuvo que resucitarlo para romper esa maldición. Trevor Belmont en 1476 se enfrentó a legiones demoníacas que devastaron Europa Oriental. Richter Belmont en 1792 luchó contra un Drácula que había perfeccionado sus tácticas de terror, siendo que este patrón es lo verdaderamente aterrador. Cuando los Belmont desaparecen, organizaciones como la Orden Eclesia tienen que llenar el vacío. Shanoa, su representante, descubrió que para derrotar a Drácula necesitaban un glifo llamado Dominus que literalmente consumía el alma del usuario. Su propia organización planeaba sacrificarla para revivir a Drácula y luego usarla como arma. Aunque aparte de organizaciones, hay seres como Alucard, el hijo de Drácula, que no solo ha ayudado a los Belmont, sino que también se ha enfrentado a su padre directamente sin ayuda de nadie. O bien la temporada en donde los Morris trataban de salvar el mundo ellos mismos a través del Vampire Killer. Lo malo es que, como dije al principio, esta arma estaba maldita y solamente lo podían usar los Belmont, y cualquier otro que poseyera esta arma que no fueran los Belmont drenaba su energía vital. Así que para este universo, como un humano común que somos, la supervivencia es estar al tanto constantemente. No tienes un entrenamiento en combate sobrenatural, no posees armas benditas y no conoces rituales de protección. Los aldeanos son regularmente secuestrados para experimentos, sacrificios en rituales o simplemente masacrados cuando Drácula decide que la humanidad debe desaparecer. Incluso en épocas de paz relativa, organizaciones secretas planean usar civiles como conejillos de India. Así que en el universo de Castlevania estamos atados a que la supervivencia de la única familia que está maldita y puede
contra estas fuerzas sea nuestro escape a la extinción. Sin los Belmont, la especie humana estaría condenada. Y si ese momento llega, creo que será mejor... La pesadilla de Hell Is Us no comienza con monstruos extraterrestres o invasiones alienígenas, sino con algo mucho más aterrador y que lo hemos visto en más de un universo. La propia naturaleza humana desatada sin frenos. Todo inicia en Jadea, un país ficticio que lleva décadas desangrándose en una guerra civil entre dos facciones religiosas, los palomistas y los sabinianos. Estas facciones aberrantes han convertido su tierra natal en un matadero perpetuo, donde la violencia religiosa y política ha carcomido cada rincón de la sociedad hasta transformarla en algo irreconocible. Sin embargo, la cosa se pone verdaderamente difícil cuando en medio de esta carnicería humana empiezan a materializarse criaturas sobrenaturales sin rostro que atacan a todo lo que respira. Estas entidades no son productos de experimentos fallidos o portales dimensionales, sino que parecen surgir como una manifestación física del horror que los propios habitantes han sembrado durante generaciones. Y por supuesto, las armas convencionales son completamente inútiles contra estos seres, lo que obliga a los sobrevivientes a usar armas forjadas especialmente como espadas y lanzas de otra época. Y aquí es donde entra Remy Letham, nuestro protagonista, un ex militar que decide regresar a este infierno terrenal buscando a sus padres, quienes lo enviaron lejos cuando era niño con una advertencia muy clara: no vuelvas. Pero la curiosidad y la necesidad de respuestas lo empujan a infiltrarse en una zona bajo jurisdicción militar, lo que lo lleva directamente a una sala de interrogatorios donde toda la historia se desarrolla en flashbacks. La genialidad macabra de este universo radica en que no hay salvación posible para un humano común y corriente. Por un lado tienes facciones militares que ejecutan civiles en plena calle y hacen otras cosas que no mencionaré, pero ya te puedes imaginar, así dejando cuerpos mutilados como advertencia. Por otro lado, criaturas demoníacas que emergen del caos humano y que solo pueden enfrentarse con armas ancestrales y ayuda de un dron llamado Capi. Lo peor es que el país está completamente aislado del resto del mundo, sin comunicación exterior, sin esperanza de rescate, sin posibilidad de escape. Los habitantes que quedan viven en un estado de paranoia constante, sin confiar ni en su propia sombra, escondiendo secretos familiares en sótanos mientras el mundo se desmorona sobre sus cabezas. Así siendo que la narrativa se construye deliberadamente para mostrarnos que la guerra ha revelado el verdadero demonio, la humanidad misma. Los testimonios y cada evidencia de violencia gratuita nos recuerda que las criaturas sobrenaturales son solo la guinda del pastel en un mundo donde los humanos ya sabían convertido en monstruos mucho antes de que aparecieran la primera quimera, dando por entendido que en este universo la humanidad no solo está en peligro, sino que es el peligro mismo, ya que ¿desde cuándo la humanidad no hace experimentos con lo sobrenatural? Pues ahí tienes la respuesta. ¿Sabes qué? Hay franquicias que te prometen terror, pero pocas te presentan un futuro donde la humanidad todo lo tiene desesperanzador, pero por casualidades de la vida siempre se salva. Todo comenzó con un científico brillante pero completamente desquiciado llamado el Dr. Roy Curien, quien en 1998 decidió que la muerte no era más que un inconveniente menor que podía resolver con un poco de ingeniería genética. Y es que Curien no estaba creando zombies cualquiera, estos eran experimentos bioingenieros diseñados específicamente como armas. El tipo tenía una obsesión enfermiza con vencer a la muerte, especialmente después de que su propio hijo Daniel cayera gravemente enfermo. Así que, bueno, eso es lo que cualquier padre desesperado haría. Secuestró científicos, los obligó a trabajar en su mansión y comenzó a crear hordas de criaturas no muertas. Ya sabes, lo típico. Así, a finales de ese mismo año, es cuando sus experimentos estaban listos para ser desatados contra la población. Sin embargo, los agentes de la AMS, Thomas Rogan y G, irrumpieron en su mansión para detener esta masacre. Y después de muchas hordas y balas, lo lograron. Pero con el experimento más grande de Curien, o sea, el Magician, nos vamos dando cuenta de que los zombies y los experimentos no son para nada normales, pero que se pueden derrotar con balas. Eso sí, por supuesto, eso no quedaría acá. Resulta que Curien no trabajaba solo. Un magnate empresarial llamado Caleb Goldman había estado financiando toda esta locura desde las sombras. Cuando Curien fue eliminado, Goldman decidió continuar el trabajo, pero con una filosofía aún mucho más retorcida. Para el 2000, Goldman desató un brote masivo de criaturas no muertas en una ciudad
Universidad italiana mientras desarrollaba su proyecto Emperor, un monstruo diseñado específicamente para proteger la naturaleza de la humanidad, entre muchas comillas, que por cierto fue derrotado también a balazos. Hacia el final Goldman lanzándose del edificio, pero prometiendo de que todo caerá en caos, ya que Goldman tenía esta teoría megalómana de que la humanidad era una plaga que debía ser controlada o eliminada. No conforme con crear monstruos, en el 2003 orquestó su plan más diabólico: detonar armas nucleares. Los agentes James Taylor y Kate Green tuvieron que infiltrarse en su edificio mientras las bombas hacían cuenta regresiva. James desgraciadamente terminó sacrificándose para detener The World, la última creación de Goldman. Sin embargo, todo esto se detuvo momentáneamente. 3 años después, cuando parecía que la pesadilla había terminado, apareció otro psicópata llamado Thornhill. Este cabrón había estado conectado con Curien y Goldman desde 1880, cuando sus ancestros formaron una organización secreta para hacer exactamente este tipo de desastres. Kate Green, ahora veterana de esta guerra contra los no muertos, tuvo que infiltrarse en Scarecrow Manor junto a Ryan Taylor, el hijo del difunto James. El villano de turno creía que podía forzar una nueva evolución humana, desatando criaturas como Damun, un monstruo arbóreo que absorbía otras criaturas para volverse más poderoso. En esta ocasión las balas no lo salvaron, pero sí la coincidencia de un rayo, así salvándose un periodo más, o al menos eso creemos, ya que para el 2019 el mundo era un páramo post-apocalíptico. Al parecer las bombas y las criaturas de Goldman sí dieron fruto. Thomas Rogan, ahora veterano de esta guerra contra los no muertos, desapareció durante una misión en las instalaciones EFI, el lugar que se creía responsable del colapso planetario. Así que en esta ocasión su hija Lisa y el viejo G tuvieron que adentrarse en este infierno para encontrarlo, pero solo para descubrir que Daniel Curien, el hijo del doctor original, seguía vivo y que su padre había regresado como una entidad digital llamada Guild of the Fate. Lo peor de todo es que sí, aparte de que acá ganan a balazos, otra vez, al final nos dejan un mensaje claro, que en House of the Dead nunca se va a terminar en los zombies ni los experimentos, es más, se van a hacer mucho más grandes. Las civilizaciones han caído por cosas más tontas, pero pocas veces una siesta mal calculada ha terminado aniquilando tanta a la humanidad como en Luna Seed. Hace milenios, cuando el reino de Liria brillaba bajo luz plateada que caía del cielo, nadie esperaba que esa misma bella celestial fuera el preludio de su perdición. En Tears of the Moon vemos los últimos días dorados de esta civilización. Un hechicero llamado Kanami Cerulean tiene visiones macabras del futuro cercano. Algo colosal duerme bajo la tierra, algo que los textos llaman The Great One, y esto está a punto de despertar de la peor manera posible. Cuando esta antigua bestia marina finalmente abrió los ojos, no bostezó precisamente. Liberó una niebla tóxica que se extendió por toda la superficie terrestre, corrompiendo todo lo que tocaba. Pero aquí viene la parte retorcida. Esa misma niebla derritió la luna, provocando que la luz plateada se desplomara como lluvia ácida sobre todo el mundo. Esta luz lunar no solo trajo magia a la humanidad, sino también criaturas abominables llamadas bestias de niebla. El rey Griffin descubrió los poderes mágicos después de matar a una de estas bestias y beber el fluido que goteaba de su cráneo. Imagínate el nivel de desesperación de la humanidad para hacer esto. Esta, atrapada bajo los cielos envenenados y superada numéricamente por monstruos, se fragmentó en reinos feudales paranoides. Liria, que había prosperado con esta nueva magia, terminó destruida por el mismo poder que una vez la elevó. Los supervivientes, aterrados y al borde de la extinción, crearon el Gran Pozo, un abismo masivo donde arrojan a criminales, enfermos y cualquier indeseable. Cruzadas brutales sacudieron este inframundo con órdenes religiosas que terminaron convocando demonios bebés por accidente. Castillos vampíricos como Lefanu se defendieron de ejércitos humanos que se transmutaron en abominaciones para poder competir. Y aquí es cuando recién entra la historia principal. En este, despiertas en el pozo maldito, acusado de robo, en un mundo subterráneo iluminado por esa luz lunar corrupta. La única salida es descender más profundo, hacia donde duerme eternamente esa bestia primordial que condenó a toda la especie. Porque sí, la humanidad no solamente está en peligro, está prácticamente extinta, sobreviviendo a apenas feudos cerrados mientras los desechados luchan por no volverse locos en las profundidades. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto es la punta del iceberg, ya que dependiendo al final que saques, se puede volver cósmicamente espeluznante. Tanto así que hasta puede traspasar hacia la misma realidad. Y en serio, no estoy mintiendo, muchos de los finales son bastante raros. Eso sí, en todos la humanidad se va completamente al diablo.
Creo que si me pedirían un top de los universos más macabros que conozco, creo que incluiría de todas maneras al universo de Plot, uno de los más perversos para personas comunes y corrientes. Cuando la pólvora todavía perfumaba los trenes del lejano oeste, un pistolero llamado Caleb, nacido en 1847 en Texas, se ganó su fama a punta de plomo y coraje. En medio de aquel caos conoció a Ophelia Price, una viuda consumida por el rencor. Ella lo arrastró al Cabal, una secta que veneraba al demonio Chernobog, el devorador de almas. Los reclutas más despiadados ascendían a elegidos, un cuarteto donde Caleb y Ophelia compartían rangos con Ismael y Gabriela. Para los mortales corrientes, toparte con esta panda era una sentencia de muerte. Décadas después, ya en 1928, Chernobog decidió darles la puñalada trapera. Asesinó a sus propios elegidos en un ritual macabro. Caleb, enterrado vivo, despertó convertido en una furia andante. Con dinamita en puño y una antorcha en el otro, se abrió paso por las aldeas carbonizadas y ciudades en ruinas, liquidando lugartenientes como el Gargolón Cheog, la araña reina Shial y el aberrante Cerberus. Cada combate dejaba a civiles incautos chamuscados, devorados o con suerte desmembrados. Y créeme que las muertes son espantosas. Literalmente, ¿ves esto? Pues eso se le llama eutanasia en este mundo. Tú eliges cómo irte de la manera más creativa. La cosa es que Caleb terminó decapitando a Chernobog. Sin embargo, no salvó a nadie. Solo heredó el trono infernal. 100 años más tarde, después de luchar con otros seres infernales, en el 2028, esto se expande muchísimo más, ya que el mal se reinventa. El Cabal mutó a una megacorporación llamada Cabal Co, dirigida por el fanático Gideon, que planea resucitar al demonio caído. Los rascacielos están plagados de mercenarios, laboratorios donde la gente desaparece por accidente y portales interdimensionales que escupen horrores convierten la Tierra en un matadero futurista. Y créeme que en esta saga de juegos, la sangre y las tripas no faltan para nada. Literalmente, antes de pelear contra Chernobog, su guarida está hecho completamente de piel. Y en el 2028, pues la gente está literalmente así. Para cualquier humano normal atrapado en este universo, las opciones parecen inexistentes. Los cultistas patrullan constantemente buscando sacrificios, las criaturas demoníacas acechan en cada sombra, e incluso los supuestos héroes como Caleb son asesinos despiadados que no dudan en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, ya que para él no es salvar a la humanidad, es simplemente venganza. Así que solo servimos como un combustible para la guerra eterna entre fuerzas sobrenaturales que consideran a los mortales como meras herramientas desechables.